relé o relevador. Propiedades y características funcionales. Hay una gran variedad de dispositivos eléctricos mismos, se clasifican como dispositivos de salida utilizados para controlar u operar algún proceso físico externo. Estos dispositivos se convierten una señal eléctrica en una cantidad física correspondiente, como movimiento, fuerza o sonido. Son muy habituales en la época que vivimos, siendo además su utilidad en verdad enorme. Nos referimos a los relés o relevadores. El relé se utiliza en el circuito eléctrico para la protección de circuitos eléctricos, sistemas y equipos eléctricos. En cualquier sistema eléctrico, la protección del sistema tiene siempre la máxima prioridad. Los relés también se clasifican como transductores, porque cambian un tipo de cantidad física en otro y generalmente se activa u opera mediante una señal de comando de bajo voltaje. Pueden ser clasificados como dispositivos binarios o continuos, según el número de estados que tenga su salida. No cabe duda que se trata de aparatos de gran ingenio. ¿Qué son los relés? Un relé se clasifica en muchos tipos. Un relé estándar y de uso general se compone de electroimanes que en general se utilizan como interruptor. El diccionario dice que relé significa el acto de pasar algo de una cosa a otra. El mismo significado se puede aplicar a este dispositivo porque la señal recibida de un lado del dispositivo controla la operación de conmutación del otro. Un relé o relevador es un dispositivo el cual ayuda a proporcionar una conexión entre dos o más puntos en respuesta a la aplicación de una señal de control. Hay diferentes tipos, sin embargo, el más utilizado en todo el mundo es el conocido con las iniciales EMR, o también llamado relé electrónico. Convierte en el flujo magnético generado por la aplicación de una señal de control eléctrico de bajo voltaje, AC o DC, a través de los terminales del relé. Es una fuerza mecánica que opera los contactos eléctricos que se encuentran dentro. Entonces, se utiliza principalmente para controlar un circuito de alta potencia utilizando una señal de baja potencia. Generalmente se utiliza una señal de corriente continua para controlar el circuito que es impulsado por alta tensión, como el control de electrodomésticos en corriente alterna con señales de corriente continua de los microcontroladores. Y acá tenemos algunos ejemplos. Este azul, por ejemplo, hemos usado, ¿verdad? Y este también de acá. Por lo tanto, el relé es un interruptor que controla, abre y cierra los circuitos electromecánicamente. La operación principal de este dispositivo es hacer o interrumpir el contacto con la ayuda de una señal sin intervención humana para encenderlo o apagarlo. ¿Cómo funcionan los relés? Estos dispositivos se componen de un sistema interno donde la pieza principal es un electroimán, que es básicamente una bobina de cable. Esta pieza es la que se convierte en un imán temporal cuando la electricidad fluye a través de él. Se enciende con la estimulación de una corriente eléctrica de poca carga. Por consiguiente, se enciende y se mueve una palanca que conduce energía eléctrica de mayor intensidad. Estas piezas son muy sensibles al paso de la electricidad en un sistema. Los relés son interruptores que abren y cierran circuitos electromecánicos o electrónicos. Los relés controlan un circuito eléctrico abriendo o cerrando contactos en otro circuito. Entonces, la forma en que los sistemas internos trabajan es bastante simple.
Cuando la energía fluye a través del primer circuito, activa el electroimán, generando un campo magnético que atrae un contacto o activa al segundo circuito. Cuando se desconecta la alimentación, un resorte hace que el contacto vuelva a su posición original, desconectando el segundo circuito de nuevo. Acá tenemos lo que es un relé que lo han usado. Este relé, por ejemplo, consta de 5 patas, ¿no? Aquí está, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. 5 patas. 2 patas están unidas entre sí. Por ejemplo, ustedes se fijan acá la numeración 1 con la numeración 5, que sería la bobina. Esta bobina es la que va a ser alimentada comúnmente por corriente continua o por corriente alterna. ¿Sí? Acá igual tenemos lo que es la bobina. Entonces, esta bobina debe ser energizada. Algunos, bueno, utilizaremos solamente la palabra energizada. Esta bobina a través de esta bobina va a circular lo que es energía eléctrica. Para lo cual va a hacer que dentro de este componente cambie de estados lo que son los contactos. Por ejemplo, acá nos vamos a basar en este. Va a haber un contacto común, que sería este de acá. ¿Sí? Acá también tengo este contacto común. Este contacto común va a estar unido con otro contacto. A esto se le va a llamar normalmente cerrado. Y al que no está haciendo contacto se le va a llamar al normalmente abierto. Lo mismo tenemos acá. Fíjense, el común está yendo a un contacto. Obviamente esto va a llamarse el normalmente cerrado. Y acá, que no está haciendo ningún contacto, va a ser el normalmente abierto. Los relés eléctricos son básicamente interruptores eléctricos que vienen en muchas formas, tamaños y niveles de potencia, adecuados para todo tipo de aplicaciones. Se utilizan en circuitos de control o conmutación eléctricos. Pueden ser colocados directamente en tableros de PCB o también aparecen conectados de forma independiente, en los que las corrientes de carga, las cuales son normalmente fraccionarias de hasta 20 amperes. Los relés se utilizan generalmente para conmutar corrientes más pequeñas en un circuito de control y normalmente no controlan dispositivos que consumen energía, excepto para motores pequeños y solenoides que consumen amperios bajos. No obstante, los relés pueden controlar tensiones y amperios mayores teniendo un efecto amplificador, porque una tensión pequeña aplicada a la bobina de un relé puede provocar que los contactos también cambien a una tensión mayor. ¿Cómo es su sistema interno? Directamente vámonos a la imagen para que un poquito pues, se entienda mejor esta parte y no se aburran con la teoría. Lo tenemos físicamente, ¿verdad? Físicamente, y bueno, en el patillaje, aquí hemos visto que tiene 2 contactos que van a ser la bobina. Entonces, si yo me voy al componente real, acá tengo los 2 contactos, fíjense, estos 2 contactos que van a ser prácticamente la bobina. Esta bobina, al ser energizada, va a hacer que la armadura haga cambiar de estado. Entonces, aquí tenemos los otros 3 contactos, la pata común, que es esta de acá, y ahorita la pata común está haciendo contacto con otro. Y entonces, ¿qué le vamos a denominar a estos dos? Lo vamos a denominar normalmente cerrados. Y acá vamos a tener el contacto que está abierto, que lo denominamos el contacto normalmente abierto. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita no está siendo energizada la bobina, que quiere decir que su estado inicial es este, o su estado de reposo. ¿Qué pasa en el caso que nosotros energicemos esta bobina? Al energizar esta bobina, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? El normalmente cerrado se va a convertir en normalmente abierto. Y el normalmente abierto se va a convertir en cerrado. Quiere decir que la pata común va a cambiar de estado, va a venir a este lado. Entonces, fíjense cómo. Al ser energizada la bobina, la armadura se une al núcleo, a esta de acá. Se une al núcleo y al mover al núcleo, si ustedes se fijan en esta pieza por acá, entonces lo va a empujar, ¿verdad? Lo que es su trabajo, lo va a empujar y va a hacer contacto con la otra pata o la otra
terminal. Entonces, de esa manera va a cambiar el estado de lo que es una bobina, de un relé, perdón. Bueno, acá está toda la teoría que acabo de explicar, lo van a leer con más calma, pero ahorita lo que yo he hecho es explicarles cómo funciona lo que es el relé. Ni explicar, ¿no? Lo que hemos hecho es un poquito recordar. Tipos de relé. Aparte del relé electromagnético, existen muchos otros tipos de relés que funcionan con principios diferentes. Su clasificación es la siguiente. Se clasifican en tipos de relés basados en el principio de funcionamiento. Relés basados en la polaridad. ¿Sí? Esos dos sería pregunta de examen. Entonces, lo voy a marcar de otro color. ¿Se clasifican en qué? En tipos de relé basados en el principio de funcionamiento. Y se clasifica también en relés basados en la polaridad. Dentro de los relés basados en el principio de funcionamiento tenemos relé electrotérmico, relé electromecánico, relé de estado sólido, relé híbrido. Varios de estos ya lo hemos utilizado, bueno, no conmigo, ¿no? Pero en otras materias ya lo han utilizado. Por ejemplo, el relé electrotérmico. Cuando se unen dos materiales diferentes se forma una tira bimetálica. Cuando esta tira está energizada tiende a doblarse. Esta propiedad se utiliza de tal manera que la naturaleza de flexión hace conexión con los contactos. Entonces tenemos lo que es un relé térmico. ¿Verdad? Que, bueno, sus conectores van a ir directamente a los contactos auxiliares de lo que es un contactor. Acá lo tenemos en la imagen. Relé electromecánico. Con la ayuda de pocas piezas mecánicas y basándose en la propiedad de un electroimán, se realiza una conexión con los contactos. Y acá tenemos algunos tipos de relés electromecánicos. Este es el que lo han usado conmigo. Creo que ya lo han usado, ¿no? Con automatismo, si es que no me equivoco. Relé de estado sólido. En lugar de utilizar piezas mecánicas como los relés electrotérmicos y electromecánicos, utiliza dispositivos semiconductores. Así, la velocidad de conmutación del dispositivo puede ser más fácil y rápida. Las principales ventajas de este relé son su mayor vida útil y una operación de conmutación más rápida en comparación a otros relés. Y acá tenemos al relé de estado sólido. Este posiblemente no lo han utilizado. Relé híbrido es la combinación de relés electromecánicos y de estado sólido. Relés basados en la polaridad. Tenemos al relé polarizado y al relé no polarizado. ¿Qué es el relé polarizado? Estos son similares a los relés electromecánicos, pero existen tanto en el imán permanente como en electroimán. El movimiento de la armadura depende de la polaridad de la señal de entrada, aplicada a la bobina, utilizado en aplicaciones de telegrafía. Y el relé no polarizado, la bobina de estos relés no tiene polaridades y su funcionamiento permanece inalterado, aunque se altere la polaridad de la señal de entrada. Por ejemplo, esto que hemos usado es un relé no polarizado, ¿verdad? ¿Por qué es un relé no polarizado? Me voy a ir a la simbología, acá. Porque si yo alimento la bobina, energizo la bobina con corriente continua, puedo hacer que el ingreso sea por acá y la salida por acá, o el ingreso por acá y la salida por acá. O sea, eso refiere con que no es polarizado. Si fuera polarizado, obviamente aquí tendríamos un ingreso y aquí tuviéramos una salida. A eso refiere. ¿Para qué se utilizan habitualmente y qué otras aplicaciones tienen los relés? Los relés tienen diferentes aplicaciones y es importante aclarar que no siempre están destinados a activar sistemas. Por ejemplo, si en una planta de energía las líneas de transmisión de electricidad tienen integrados relés de protección,
Estos funcionan activándose cuando ocurren fallas con el fin de evitar las sobrecargas de corriente. Hay relés electromagnéticos similares a los descritos anteriormente que en algún momento fueron ampliamente utilizados para ese propósito. No obstante, son los más complejos desde el punto de vista tecnológico. En estos días, los relés electrónicos basados en circuitos integrados hacen lo mismo, hacen el mismo trabajo. No solo miden el voltaje o la corriente en un circuito, sino que también actúan automáticamente si exceden un límite previamente establecido, es decir, se autorregulan. ¿Cómo probar un relé? Toda esta parte va a ser una tarea para ustedes, ¿sí? Desde acá hasta acá. Ya hemos aprendido en clases cómo probar un relé. Sí, ya cuando hemos llevado lo que hemos estado en circuito, lo que han estado en analógica, hemos aprendido cómo comprobar estos relés. El relé que van a comprobar va a ser este de acá, ¿sí? Este de acá, el de 5 patas. ¿Qué quiere decir? Que van a utilizar esta simbología. ¿Está bien? Al final de la clase voy a explicar cuál va a ser la tarea que van a hacer, pero la tarea se va a basar en eso, ¿sí? Entonces continuemos la parte teórica y al final de la clase con el otro video les voy a mandar la tarea. ¿Cuál es la diferencia entre un contactor y un relé? El relé es un dispositivo que normalmente tiene contactos controlados por un electroimán, actuados por señales eléctricas en un circuito para controlar la corriente o la alimentación en otro circuito. Así que normalmente tiene una bobina magnética, pocos contactos que pueden ser uno o más pares de contactos. Los contactos pueden ser de tipo no, normalmente abiertos, o NC, normalmente cerrados o de tipo conmutado. El contactor es un tipo de relé donde una pequeña corriente en un circuito controla una corriente mucho mayor en el circuito de potencia. El nivel de potencia en un circuito de relé puede ser tan bajo como 12, 24 volts en continua o AC. Para la bobina, mientras que el circuito de potencia principal podría ser de 230 volts monofásico o 440 volts trifásico. ¿Cuál es la diferencia entre un relé y un disyuntor? La diferencia fundamental es que el relé es un dispositivo sensor en el que como disyuntor es un equipo de interrupción a fallas. El relé es un dispositivo de protección que detecta las condiciones de falla en una línea del sistema de energía e inicia la operación del disyuntor para aislar la parte defectuosa del resto del sistema de energía saludable. El disyuntor es un dispositivo que puede abrir o cerrar el circuito en condiciones normales, ya sea manualmente o por control remoto. Interrumpir automáticamente el circuito en caso de avería. Abrir o cerrar el circuito en caso de avería, ya sea manualmente o a través del mando a distancia. ¿Cuál es la diferencia entre un interruptor y un relé? Un interruptor es un dispositivo de control para controlar el flujo de electrones mediante la apertura y el cierre. Por ejemplo, si quiere que la luz de la habitación se apague, apague la luz, abre el interruptor, abre el circuito, ¿verdad? Y la luz se apagará. Si quieres encenderlo, enciende el interruptor, cierra el interruptor, el circuito de luz, que enciende la luz. Los interruptores pueden ser uno o más polos, múltiples lanzamientos. Relé. El relé es una especie de interruptor que se controla electrónicamente, así que si tienes una luz que quieres encender o apagar a través de sensores de movimiento, tendrías que controlar la luz a través de un relé. Si se detecta el movimiento, la potencia de control normalmente, pero no siempre inferior a la potencia de carga, enviará una señal al relé que cerrará el interruptor para encender la luz. Tendrías que diseñar un circuito contemporizador. Esto lo hemos, no estoy seguro de la parte digital,
pero lo vamos a hacer ahora, la parte práctica. ¿Cuál es la diferencia entre un relé y un solenoide? Un relé consiste en un circuito de bobina que determina si un conjunto de contactos están abiertos o cerrados. El resultado cuando se aplica a los poderes es lo contrario de lo que normalmente era. Normalmente significa cuando no se aplica la energía a la bobina. Entonces, esto sería la parte teórica sobre lo que es el relé o relevador.